En la madrugada del 1 de enero de 1872, el pueblo de Tandil fue sorprendido por un tremendo hecho de sangre. Un grupo de paisanos asaltó la casa donde funcionaba el juzgado de paz, frente a esta plaza, y robó las armas de la policía local, huyendo hacia el campo. Enseguida comenzaron a asesinar a hombres, mujeres y niños, casi todos inmigrantes, la mayoría de los cuales vivían en 2 campamentos de carretas a las afueras del pueblo. Antes de que los detuvieran ese mismo mediodía, habían matado a 37 personas con gran brutalidad. Mientras atacaban, gritaban: «¡Vivan los argentinos! ¡Mueran los extranjeros y los masones!». Llevaban una bandera roja y en cada sombrero una divisa punzó. Eran los jinetes del apocalipsis. Los asesinos eran puesteros, peones y jornaleros de la zona. ¿Pero qué llevó a un grupo de paisanos a cometer crímenes tan atroces? ¿Y qué nos dice este hecho tan extremo sobre el mundo popular de esos tiempos? Tandil era hasta entonces un tranquilo pueblo bonaerense cercano a la frontera con los indígenas, cuyo rasgo más llamativo era la piedra movediza, una gran roca que oscilaba sobre un cerro cercano al pueblo. Era un raro fenómeno geológico producido por la erosión. La prosperidad ganadera de Tandil atrajo a varios migrantes de distintos lugares del país y también a extranjeros que recalaban en las pampas. Algunos de ellos llegaron a formar parte de la élite local. El más rico y poderoso de la época fue el español Ramón Santamarina. Un personaje notable que se vio atraído por Tandil fue un sanador llamado Jerónimo Solané, conocido por todos como el médico Dios o Tata Dios. En el campo no había muchos médicos profesionales y los buenos curanderos eran muy populares. A Solané se le atribuían poderes sobrenaturales para sanar y también practicaba la adivinación. Tata Dios había pasado su juventud en Entre Ríos y luego decidió probar suerte en la frontera bonaerense, donde había nacido. Un estanciero tandilense que vivía en la estancia de la Argentina, Ramón Rufo Gómez, alojó a Solané para que curase las jaquecas de su mujer, Ángela Pérez. Tata Dios montó en el lugar lo que llamaban un hospital, por el que desfilaban enfermos que formaron un verdadero campamento. Se juntaba tanta gente, sobre todo humilde, que las autoridades comenzaron a preocuparse, y Solané se convirtió en alguien muy influyente. Acá estaba el rancho de Jacinto Pérez. El lugar se llamaba Peñal Verde. Peñal Verde. Acá estamos frente al pozo donde se extraía el agua. El día previo a la masacre era el último del año. Ese 31 de diciembre de 1871 se había convocado a decenas de paisanos a un encuentro nocturno en nombre de Tata Dios. La reunión se hizo acá, donde estaba el rancho de Peñal Verde. Discutieron largo rato, y cerca de la madrugada, un trabajador de la zona llamado Jacinto Pérez
alias San Francisco, se puso al frente de un grupo de más de 30 hombres y dio la orden de cabalgar hacia Tandil. Habían decidido llevar adelante la matanza. El drama empezó en esta esquina, donde mataron a la primera víctima, un organillero italiano. Después de esa primera muerte, comienza lo trágico, lo tremendo de la matanza, de las matanzas, con un rumbo fijo, la estancia Bellavista de Ramón Santamarina. Ramón Santamarina es el líder o uno de los líderes de la población extranjera radicada en Tandil. Él es extranjero también. En el camino van obsesivamente matando casi como al azar, como a lo que se encuentra, hasta llegar a la familia Chapar, que se encuentra en la zona de lo que hoy es de la Canal. 17 muertos, degollados, un niño de pocos meses. Es lo que corona el dramatismo de esta matanza. Esto es lo que, cuando lleguen las noticias al pueblo, va a provocar una reacción colectiva. Tras recuperarse de la sorpresa, las autoridades reaccionaron. El juez de paz mandó una partida a perseguir a los asesinos. Los alcanzaron antes del mediodía, apresando a 8 de ellos y matando a otros 12, entre ellos a Jacinto Pérez, el cabecilla. Tras la matanza, enseguida empezó el juicio y comenzaron a indagarse las posibles causas del baño de sangre. Primero, pensaron que podía tratarse de un conflicto político, ya que ese 1 de enero había elecciones para diputados nacionales en Tandil y los comicios de la época a veces daban lugar a enfrentamientos violentos, pero nunca tan extremos como este, y la hipótesis fue rápidamente descartada. Un rastro más fuerte era el malestar rural que se había generado en la zona en las semanas previas a la masacre. Algunos indígenas habían realizado hurtos y matanzas de animales, y los paisanos tandilenses culpaban de eso a los comerciantes de Azul, muchos de ellos extranjeros, porque compraban yeguas robadas y cueros vacunos, y también porque eran los que debían brindar las raciones que la provincia le otorgaba a los indios para mantener la paz. Como las entregas se habían atrasado en esos meses, comenzó el robo de ganado. Pero ese descontento rural tampoco era razón suficiente para lo ocurrido. Otra posible pista de las causas era que los asesinos lanzaron el grito «Mueran los masones», que se hacía eco de los ataques cada vez mayores de la Iglesia Católica contra la masonería. Las logias masónicas tenían doctrinas que escapaban al control de los obispos y servían como ámbitos de difusión de las ideas modernizadoras que amenazaban el influjo de la Iglesia sobre la sociedad.
en un momento en que se estaba discutiendo en el país la libertad de cultos y la separación entre la Iglesia y el Estado. Los curas, entonces, hablaban contra los masones, pero claro, no predicaban la necesidad de matarlos. Había un último indicio. Durante la matanza, los jinetes gritaron «Viva la Confederación Argentina», que era como se le decía al país en la época de Rosas, y usaron la divisa punzó, el viejo símbolo federal. ¿Pero por qué? Pienso que la apelación a esta simbología para legitimar un acto de violencia extrema contra el extranjero habla mucho de la persistencia de un imaginario político federal, 2 décadas después de la caída de Rosas, que impregna fuertemente la experiencia política de buena parte de la población rural, sobre todo de los sectores más humildes. El por qué recurren a esta tradición los alzados en Tandil, esto se vincula, a mi juicio, en 3 rasgos del rosismo. El primero de ellos se vincula a la estrecha asociación que Rosas y su régimen hacía entre la causa federal y la defensa del catolicismo. Consecuentemente con esto, los enemigos de Rosas eran también seres impíos, herejes, por supuesto, masones, y en momentos de fuerte radicalización política, miembros de las huestes infernales. El segundo aspecto que vale la pena mencionar es el sentimiento anti-extranjero y la defensa de una embrionaria identidad argentina o americana. Un tercer aspecto, también importante, aunque dicho entre comillas, se vincula al componente clasista del rosismo. Para los publicistas del régimen, la feroz oposición que despertaba el rosismo tenía que ver con los principios igualitarios que impulsaba. Aquí sería necesario entrar en políticas concretas, pero me gustaría detenerme solamente en el modo en que la propaganda rosista y las fiestas públicas exaltaban la figura del gaucho. Se privilegiaban la vida de campo, sus valores, los quehaceres rurales, frente a las actividades de la ciudad, el comercio o el quehacer intelectual. Estas actividades propiamente urbanas se vinculaban y eran menospreciadas por considerárselas propias de un estilo de vida aristocrático, proeuropeo y sobre todo antifederal. El descontento y la nostalgia popular se debían en buena medida a la presión estatal. Desde la década de 1860, los gobiernos provinciales promovieron el objetivo de los grandes propietarios de convertir a los paisanos en asalariados. Se acentuaron los controles de la papeleta de conchavo y de la circulación de personas. En 1865 se sancionó el Código Rural, que buscó afianzar los derechos de propiedad y controlar los usos rurales basados en la costumbre. Los animales salvajes, nutrias, ñandúes, perdices, armadillos, pájaros y vizcachas, dejaban de ser propiedad común para pertenecer al dueño de la tierra donde se encontraban. Cazarlos era ilegal. También lo era tomar leña, cardos, paja o piedras. Todas estas disposiciones tenían antecedentes, pero ahora el Estado contaba con más fuerza para hacerlas cumplir. El accionar represivo creció como nunca y la vida se hizo más difícil para los criollos pobres. De todos modos, no olvidemos que el dato más significativo de este caso es que las víctimas eran extranjeros de distinto origen, a quienes en la época se llamaba gringos. Pero ¿cuál era la causa del odio contra ellos? Para 1871 se estaba consolidando el proyecto de transformación material y social de la Argentina que había planteado la Constitución de 1853. Este incluía la promoción de la inmigración, sobre todo la de origen europeo, pues muchos de los intelectuales de la época
creían que incorporar población de países más desarrollados era una vía al progreso a través de la modificación de las costumbres. El arribo de inmigrantes era cada vez mayor y muchos de ellos se afincaron en la provincia de Buenos Aires, dedicándose al comercio y a las faenas rurales, como el tambo o la cría de ovejas. En esta última actividad, que en la época era fundamental porque el principal producto de exportación argentino era la lana, los salarios eran más altos y la mayoría de los puestos, que requerían especialización, quedaban en manos de inmigrantes. Esto profundizaba la tensión. A la vez, la presencia masiva de extranjeros provocó malestar entre los paisanos, ya que los inmigrantes no estaban obligados a hacer el servicio de milicia ni sufrían los reclutamientos forzosos para ir al ejército que sí afectaban a los criollos más humildes. José Hernández, en su poema El gaucho Martín Fierro, que se publicaría precisamente en 1872, dejó testimonio de la vigencia de esos sentimientos contra los gringos. No hacen más que dar trabajo, pues no saben ni ensillar, no sirven ni para carnear, y yo he visto muchas veces que ni volteadas las reses se les querían arrimar. Y lo pasan sus mercedes lengüeteando pico a pico, hasta que viene un milico a servirles el asao. Y eso sí, en lo delicado, parecen hijos de rico. Pero para entender lo ocurrido en ese año nuevo trágico, hace falta un elemento más que es fundamental. La noche previa a la matanza, Jacinto Pérez, el promotor del ataque, anunció que Tata Dios le había avisado que llegaba el día del juicio final y que Tandil desaparecería bajo un diluvio, surgiendo un nuevo pueblo. Solo se salvarían quienes animaran a matar a los masones, que habían traído las epidemias, y a los extranjeros, que les quitaban el trabajo a los argentinos. Para burlar el apocalipsis, entonces, el plan era asesinar a todos los masones y extranjeros para después reunirse acá, al pie de la piedra movediza, a esperar la destrucción del pueblo y el inicio de una nueva era. En este caso, se puso en juego el milenarismo, la convicción de que el juicio final estaba cercano y que sería seguido de un nuevo mundo. Esta era una antigua tradición cristiana, la creencia en una segunda venida de Cristo que reinaría en la tierra durante 1000 años. Pero el éxito de la prédica milenarista no se dio en un momento casual. 8 meses antes de la matanza de Tandil, había ocurrido la gran epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, que mató de modo fulminante al 10% de la población. También hubo una plaga de langostas en el campo, y el año anterior había nevado en la región pampeana. Muchos vieron en estos sucesos señales del apocalipsis, y en toda la provincia aparecieron profetas que lo anunciaban. La dimensión apocalíptica del hecho ocurrido en Tandil en 1872 es claramente perceptible. Para muchos de los paisanos, Tata Dios era Jesús que se había hecho presente en las pampas. Según otros testimonios, se les había pronosticado que habría de sobrevenir un diluvio, que el pueblo de Tandil se hundiría, que verían salir fieras, que la piedra movediza se daría vuelta y en ese mismo lugar aparecería el nuevo rey que los iba a gobernar. Este tipo de expresiones nos parecen extrañas e irracionales, pero son más comprensibles si tenemos en cuenta la importancia de la fe y las creencias mágicas en las sociedades del siglo XIX. Varios testimonios acusaron a Tata Dios de haber profetizado el apocalipsis, pero él negó cualquier relación con los hechos y, según algunos testigos, se sorprendió al enterarse de que había sido denunciado como promotor de la masacre. Tata Dios, acusado de haber inspirado estas muertes, es detenido. Se niega a declarar ante las autoridades. Solo hablaré ante el juez justo.
alojado en el calabozo, solo, aislado de los demás detenidos, de los demás partícipes. 5 noches después, 2 armas que se cruzan y le quitan la vida mientras duerme cubierto con su poncho pampa. Y la venganza llega hasta la sepultura. Llevan su cadáver a las puertas del cementerio, lo entierran fuera del cementerio, de pie y con los grillos puestos. ¿Por qué a las puertas del cementerio? Porque no estará en tierra sagrada y toda la gente, al pisarlo, al pisar su tumba, no lo dejará descansar nunca y para siempre. El juicio a los implicados que fueron capturados se hizo con rapidez para los estándares de la época. Algunos fueron sentenciados a penas de cárcel y otros fueron absueltos porque no pudo probarse su participación en los hechos. 3 de los acusados fueron condenados a muerte, pero uno murió en prisión. Los otros 2 fueron fusilados en esta plaza en septiembre de 1872. Poco a poco la calma fue volviendo al pueblo y no hubo más episodios de asesinatos masivos contra extranjeros. Y si bien las tensiones con los criollos continuaron, la integración de los inmigrantes en la región pampeana no sería violenta. La masacre de 1872 fue el resultado de la combinación de un malestar del momento, un fuerte sentimiento anti-extranjero y la creencia firme en que llegaba el apocalipsis. Fue también la expresión, la más terrible posible, de las tensiones sociales y políticas acumuladas en una zona de frontera que atravesaba un proceso acelerado de crecimiento. No fue el fin del mundo, como suponían los jinetes asesinos, pero sí la reacción extrema de una sociedad que estaba desapareciendo.